Hey, ¿qué más pues, caleocitos? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a este nuevo motovlog. Allá con ese bello horizonte que se ve, con esas nubes detrás de esas montañas de acá de la ciudad de Medellín y pues ese sol que se está ya escondiendo. Bueno, caleocitos, bienvenidos nuevamente al canal de Lucho RPM. Y bueno, en estos días imposible como de no hablar de lo que está pasando con lo que es la cuestión del SOA, muchachos. Es un tema que está bastante complicado. Bueno, caliosito, entonces por ahí les hice una pequeña encuesta de pues qué era lo mejor, si que el SOA desapareciera o que el SOA le disminuyeran pues como o le disminuyan el precio, o que quedara pues como en manos del Estado, ¿cierto? Pues una encuesta muy pequeña, pero pues algo nos arroja. Y de todas maneras, gracias a todos los que pues participaron, que por aquí igual se las voy a dejar en una imagen. Bueno, muchachos, entonces dice que el 23% pues, de los que participaron en esa encuesta quieren que el SOA desaparezca. El 73% quiere que le disminuyan el valor al SOA o seguro o seguro obligatorio, que llamamos pues. Y solo el 2% quiere que quede en manos del Estado. Bueno, caliosito, entonces hablando pues un poquito de los que están de acuerdo con que el SOA desaparezca, hay una pregunta que está en el aire, muchachos, que la decía por ahí don Norma de Motor Viajero. Entonces, si el SOA desaparece, ¿en manos de quién iríamos a quedar nosotros los motociclistas? ¿Quién sería el que nos atienda en una eventualidad pues de un accidente de tránsito? El señor casi se cae ahí porque una salida prohibida. Muchos dicen que de las EPS, pues muchachos, ya todos conocemos lo que, como decían por ahí ciertas personas, los que nos corre pierna arriba, donde eso lo cojan las EPS. Entonces todos sabemos, muchachos, lo que eso implica, ¿cierto? Porque igualmente las EPS son un negocio en este país. O sea, la salud para las EPS desafortunadamente igual son un negocio. Entonces ustedes se imaginan, muchachos, todos los accidentes de tránsito que les llegaría a estas personas. Si nos llegaría una ambulancia a tiempo, esa es la gran pregunta. Si nos atenderían a tiempo en un caso dado, esa sería pues como la gran incógnita, muchachos, que tenemos en ese caso. La otra, caliositos, es que disminuyan pues el SOA, ¿cierto? Como todos ya sabemos, el SOA se reparten, por decir, ese valor en lo que es el Estado y lo que es las aseguradoras. Creo que es un 50%, si no estoy mal, que las aseguradoras comparten pues con un 50% para las aseguradoras y un 50% para el fondo del Estado, que es, creo que se llama ADRES, si no estoy mal, me corrigen por favor. Entonces realmente pienso que ahí
debieran de eliminar para poderlo rebajar. Yo tampoco estoy de acuerdo que el SOA desaparezca así de totazo. Entonces pienso que el SOA debiera de rebajar ese 50% que se va para ese fondo, que no se sabe en qué, no hay datos concretos, no se sabe en qué lo están invirtiendo. Mejor dicho, una corrupción la tremenda. Muchos dicen que es para los accidentes de las personas que no pagan el SOAT, que ahí se invierte ese dinero. Les cuento, muchachos, bueno, el gran problema del SOAT dice que se está desangrando también, en parte porque muchos lo están utilizando mal, ¿cierto? Otros porque les toca atenderlos, como ya dije, porque no tienen el SOA, no lo pagan. Entonces toca atenderlo con ese 50% que se va a ese fondo del Estado. La verdad, el tema de la corrupción, en el sentido de que, o el tema de que hay muchas personas que utilizan más el SOA, eso no es nuevo, muchachos. Hace muchos años, pero bastantes años, no tengo en este momento claro, unos 15 años, no sé cuánto llevará el SOA, pero yo sé que hace bastante. Yo no tenía moto, ni sabía nada de esto, ni sabía que era el SOA, ni nada por el estilo, pero un vecino se accidentó en una moto que supuestamente no tenía SOA, no tenía seguro obligatorio. Y un vecino lo que hizo fue prestar la moto de él, que tenía el SOA, y dijo que se había accidentado pues en dicha moto. Entonces, y eso era en un pueblo, muchacho. Entonces, si eso se hacía en un pueblo en esa época, ustedes imaginan las ciudades. Entonces, lo que está pasando ahorita no es nuevo, eso es ya cuento viejo, muchachos. ¿En qué cambia? Pues que ahora obviamente pues hay mucho más motos, entonces se va a ver más el hueco, obviamente, o se está viendo más el hueco. ¿Qué es la otra situación? Que ya todo mundo, o la mayoría de las personas ya se ha venido enterando de los beneficios en un accidente o en caso de fallecimiento, de los beneficios que tiene el SOA, de todo lo que el SOA entrega en un caso de fallecimiento. Entonces hay mucha gente reclamando también por esa parte, y eso obviamente va a haber afectado pues a los de las aseguradoras. El otro cuento, muchachos, es que el 2% me dice, bueno, que lo asuma el Estado. Yo la veo un poco complicado, muchachos. Por ahí dijeron que el SOA lo iban a rebajar, prometieron eso, y hasta la fecha nadie se ha pronunciado, o yo por lo menos no he escuchado que se hayan pronunciado en ese tema, por lo menos a decir vamos a cumplir y vamos a rebajar el SOA. No se han pronunciado en este tema que está tan caótico ahora con lo del SOA, que no lo están, las aseguradoras no lo están expidiendo o entregando, ni siquiera para las motos nuevas, ni siquiera se han pronunciado sobre ese tema. Ahora, para que digan que lo van a rebajar, no sé, muchachos, lo veo complicado. Lo veo, sí, como les digo, Caliosito, lo veo un poco complicado. Ahí me disculpan, pero vamos aquí en este taquito, entonces toca como hablar un poquito despacio. Bueno, Caliositos, pues solamente les quería ahí como dejar la inquietud, hablar un poquito del tema. Ya ustedes díganme qué opinan, qué sería lo mejor para ustedes, qué creen que es lo mejor.
y déjenmelo por acá pues en los comentarios. Entonces nos vemos o nos escuchamos en un próximo video. Cuídense en las vías, bájenle a la velocidad. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video o nos escuchamos. Chao, chao.